Hola, soy Oscar Mata. A continuación analizaremos algunos aspectos del pecado, siempre tomando como base lo que la palabra de Dios dice. Empecemos. ¿Qué es el pecado? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esto dice 1 de Juan 5:17. Dice que toda injusticia es pecado. Esto significa que cualquier injusticia, cualquier maldad, cualquier acto inmoral está tipificado como pecado. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el pecado? La Biblia contiene al menos 3 definiciones de lo que es pecado. En esta primera hemos visto que cualquier injusticia, cualquier maldad, cualquier acto inmoral está tipificado como pecado. Primera de Juan 3:4 también dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En esta segunda definición vemos que todo mandamiento, toda regla, toda instrucción de Dios debe ser acatada. Si no hacemos lo que Dios manda, entonces infringimos su ley y nos convertimos en pecadores. Y la tercera definición, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A esto entonces se le puede llamar pecado por omisión, porque pecamos simplemente con omitir hacer lo que debemos hacer. Entonces hay 3 definiciones de pecado, al menos en la Biblia. Uno, pecado es cualquier injusticia, toda injusticia. 2, pecado es la infracción de la ley. Y 3, pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Entonces, ¿quiénes son pecadores? Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos heredamos la inclinación al pecado, por lo que lamentablemente la maldad corre por nuestras venas desde que somos concebidos. Heredamos esa inclinación al mal. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero a pesar de la inclinación al mal, todos tenemos la oportunidad de evitar pecar voluntariamente. Pero ningún ser humano ha vivido sin pecado, excepto Jesús. ¿Por qué? Porque todos escogemos pecar. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Vemos aquí que todos, sin distinción de raza, hemos pecado. Esa es la triste realidad del ser humano. Y primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando alguien dice que no ha pecado, es como decir que Dios es mentiroso. O sea, que es imposible. Todos somos pecadores. Juan es lo que está diciendo, que es imposible que encontremos un ser humano que no haya pecado. Oh, yo no le he hecho mal a nadie. No, yo no peco. Oh, que yo, cositas por aquí, cositas por allá. Todos somos pecadores. Nadie puede estar justificado. Todos somos pecadores. Yo soy pecador. Usted es pecador. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? La Escritura nos habla al menos 2 consecuencias del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos acá que el pecado impide que el ser humano pueda disfrutar de la gloria de Dios. Esto es por causa del pecado. Y 2, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos aquí que el pecado tiene como consecuencia la muerte del pecador. Consecuencias del pecado: destituido de la gloria de Dios y la muerte. ¿Cómo podemos ser librados de las consecuencias del pecado? Porque ya vimos que todos somos pecadores y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos somos merecedores de la muerte. Bueno, Juan 3:16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Vemos que el ser humano no podía ser librado de las consecuencias del pecado. Por eso Dios envió a su Hijo para salvarnos, de manera que ahora podemos tener acceso a la gloria de Dios y ser librados de la muerte eterna. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos que Jesús vino para salvar a los pecadores de las consecuencias del pecado. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos acá, para eso fue que vino Jesús a morir, para que su sangre expiara, nos redimiera de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el derramamiento de sangre de Jesús no fue en vano, sino que con ella nos lavó de nuestros pecados. 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos acá, aquí solo menciona algunos ejemplos de algunos pecados, porque todo pecador no heredará el reino de Dios. Pero luego dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, algunos de nosotros fuimos algunas de estas cosas, algunos fornicarios, otros idólatras, otros adúlteros, otros afeminados. Sí, otros son homosexuales, otros eran ladrones, otros avaros, otros borrachos, otros maldicientes, otros estafadores. Y quién sabe cuántos más pecados. Cada uno debe razonar que en nuestro pasado hay de todo, pero de todo eso nos limpió el Señor. Venga a Jesús, Él es quien le limpiará de los pecados, porque usted es pecador. Yo soy pecador. Vengamos a Cristo, vamos a Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Paz a usted y su familia.